Podcast Parajes Siniestros. Aquí tratamos contenidos específicos y contextuales de la publicación Parajes Siniestros. Materiales, entrevistas, comentarios de libros, análisis de obras y lectura de documentos. Todo con el objetivo de ensalzar la imaginación, disfrutar y aprender de las corrientes subterráneas que recorren las artes y el pensamiento, haciendo especial hincapié en las diversas visiones espirituales de las artes. Con sus anfitriones Lucina y Satanio Ar. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Parajes Siniestros. Hoy escucharemos la conversación que sostuvimos con Juan Pablo Arce, artista boliviano, coleccionista y co-curador de la Occulture Conference de Berlín. Desde esta ciudad desarrolla el proyecto individual y multidisciplinario La Tercera Mano, que incorpora el trabajo de archivo y la colección de objetos mágicos y curiosos, la gráfica y la producción cultural. Coopera con distintos círculos exotéricos y esotéricos, entre los que destacamos el Festival de Occulture y la Hermandad de la Blanca Montaña. He sido testigo y a veces cómplice del trabajo creativo de Juan Pablo desde principios del 2000, tiempo en que compartimos creación y amistad en Cochabamba, Bolivia, para años más tarde reencontrarnos y volver a colaborar en el contexto del underground europeo. Es por lo tanto un gusto compartir esta reciente entrevista. Y así, con este programa, le damos la bienvenida a este 2026 del calendario gregoriano, en las vísperas de lo que para el horóscopo chino lleva por nombre el Año del Caballo de Fuego. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de Parajes Siniestros, este podcast donde nos reunimos en torno a las artes esotéricas, a las artes del espíritu y bueno, fundamentalmente en torno a las imaginaciones que, como bien se repite aquí, no sueñan ni soñarán con máquinas. El día de hoy tenemos a nuestro amigo, a mi gran amigo histórico, Juan Pablo Arce. Bienvenido, Juan Pablo. Él se encuentra en estos momentos, está en Berlín, él vive por allá y bueno, él ya poco a poco nos irá contando acerca de sus experiencias con el arte, con las artes, con la creación. Él también es coleccionista. Pertenece también a un grupo que lleva por nombre la Hermandad de la Blanca Montaña. En fin, son varias situaciones que nos resultan de máximo interés para las ideas, las sensaciones, los sentimientos que por acá y desde acá buscamos canalizar. Entonces, para comenzar, Juan Pablo, nuevamente bienvenido. Y para comenzar, sería interesante que comenzáramos con valga la redundancia, con una pregunta bien sencilla, y es: ¿cómo definirías tu arte? Bueno, poniendo un poco en contexto todo, ¿no? Creo que definir lo que es, en términos personales, lo que uno considera su arte es prácticamente tratar de definirse a uno mismo, y eso es, pues, algo que hace mejor otra gente que hacerlo uno de manera subjetiva. Pero bueno, voy a hacer un intento. Soy un artista boliviano, lo cual ya implica todo un postulado, porque dentro de lo que es Bolivia, la historia y la historiografía del arte en términos, digamos, formales, es básicamente una especie de fantasmagoría, ¿no? He estado metido en varias cuestiones, como por ejemplo una búsqueda dentro del arte contemporáneo, la escena del arte contemporáneo, etcétera, etcétera, pero
Debo decir que ser artista en el contexto boliviano, en la época en que yo era un artista activo en Bolivia, por ejemplo, era prácticamente un acto utópico, por un lado, lo cual puede de alguna manera confirmar aquí Mauricio. En el año 2001 empezamos a hacer algunas experimentaciones, digamos, dentro de los lenguajes del arte más experimental, arte conceptual, etcétera, etcétera, y éramos básicamente, pues, una especie de raros entre los raros. En ese contexto, pues debo decir que no pertenezco al mundo del arte contemporáneo boliviano, aunque de alguna manera puedo decir que sí, esa escena pues me ha dado ciertas oportunidades y también he participado y he tenido, digamos, algunos contactos un poco más tangenciales. Pero creo que en ese sentido, en cuanto a lo que es la pertenencia, debo decir que la verdadera pulsión que ha alimentado desde el lugar donde he nacido lo que yo ahora soy es aquello que está latente en lo que no es visible en los términos, digamos, más estandarizados y occidentalizados de lo que se puede considerar arte. Aunque, por supuesto, me puedo considerar artista y la gente me puede considerar de alguna manera también artista, creo que mi búsqueda tiene que ver más con la disolución de la intención de la identidad artística en la observación y en el coleccionismo en el sentido más amplio, digamos, ¿no? No simplemente la idea de coleccionar como un museísta, ni en coleccionar como un, digamos, coleccionista tradicional, no en el sentido de la acumulación, sino en el sentido de la relación que uno tiene con lo objeto, ¿no? Con los objetos que son a veces rechazados o son de alguna manera pues desplazados de un punto de atención hacia lugares un poco más marginales e invisibles. Entonces, en ese sentido creo que sí, puedo ser un artista porque trato de encontrar justamente esos espacios liminales, ¿no? Humildemente, claro, por supuesto, ¿no? No sé si es un poquito disperso, pero yo creo que vamos a ir afinando al respecto, ¿no? Yo recuerdo que cuando te hicimos unas preguntas en torno a una obra tuya, era instalativa, ¿te acuerdas? Sí. A propósito de eso, como yo vi que tu trabajo tenía mucho de que el producto artístico, entre comillas, ese que se presenta a través de un registro, estaba atravesado por coordenadas rituales, mágicos, rituales, como para reactivar cierta esencia de los objetos del coleccionismo. ¿Cómo ves eso en tu trabajo? Sí, creo que eso es importante, es una pregunta importante, por supuesto, ¿no? La ritualidad está vista muchas veces como una intención deliberada, ¿no? Y en los entornos, por ejemplo, bueno, no sé cómo llamarlo, en realidad creo que es un poco difícil de definir, pero de la dimensión mágica que implica el territorio boliviano, si quieres, o el territorio andino, la relación, por supuesto, es mucho más ambigua, ¿no? Uno no colecciona, uno no busca, uno no tiene esta relación directa con los objetos simplemente a través de una taxonomía, ¿no? Sino que la relación es a través, pues, de una manera de relacionarse con la totalidad de lo que implica un objeto, ¿no? Es decir, con su entorno, con su temporalidad, con su uso específico, y eso creo que es la diferencia, ¿no? Entonces, yo al buscar objetos en Europa, en Alemania, donde vivo hace 20 años prácticamente, es pues tratar de aplicar esta metodología y esta fenomenología en el sentido de que vamos a encontrar aquellos objetos que están perdidos y están ocultos. Obviamente aquí eso implica otro tipo de relación con la materialidad y con la historiografía, pero por supuesto, ¿no? Recuperar objetos perdidos, desde los objetos más humildes hasta los objetos, digamos, más espectacularmente exóticos, tiene que ver con esta idea de poner la mirada en un territorio a veces
marginal o marginado, ¿no? Yo creo que ese es el asunto. Yo creo que la ritualidad justamente tiene que ver con esta idea de tratar de comunicar lo visible y lo invisible, y es por eso que la relación con los objetos tiene esta capacidad y esta potencia latente de comunicar lo que no es visible con lo visible y viceversa, ¿no? Entonces creo que sí es válido en ese sentido, es válida tu afirmación, tu acotación. Gracias. Entonces, dentro de esa misma línea, ¿cómo tú entiendes esta conexión entre tus prácticas espirituales y tus prácticas como coleccionista, como artista? Bueno, para aclarar, digamos, a la gente que no me conoce, porque creo que nosotros tenemos una relación a través de los años en las que ya nos conocemos y sabemos más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Para los atentos radioescuchas, o bueno, no sé si se dice radioescucha todavía. Qué recuerdos, ¿no? Sí, qué recuerdos. ¿Cómo se articula esto? Yo soy un coleccionista de objetos muy particulares y creo que esta es una pulsión que viene desde antes de mi decisión, porque vengo de una familia de acumuladores compulsivos, lo cual, bueno, también puede tener un contexto cultural y demás, y pues bueno, he crecido rodeado de distintas acumulaciones y de también la disolución de muchas acumulaciones. Lo que yo colecciono son objetos extraños, anómalos, digamos, inspirados básicamente en los momentos liminales de lo que podría ser una taxonomía. Para hacerlo claro, digamos, y no ser así como muy pedante en las terminologías, colecciono objetos raros, objetos que están desplazados, objetos que pueden ser considerados mórbidos, macabros, mágicos, difíciles de aceptar, a veces también incómodos en sus categorías, ¿no? Entonces colecciono piezas de anatomía, piezas, cráneos humanos, artilugios mágicos, objetos malditos, libros extraños, cosas que tienen que ver con demonología, con cosas supersticiosas, con todo aquello que de alguna manera, pues dentro cierto contexto puede ser rechazado y dentro otro contexto también puede ser fascinante o puede ser también pues atrayente, ¿no? Hay todo un movimiento ahora actual de una reivindicación de este tipo de materiales, pero que viene desde una postura mucho más, digamos, capitalista, ¿no? Tú puedes ver gente que colecciona también objetos mórbidos y macabros desde esta idea del coleccionismo del extraño, de las curiosidades, del oddities y demás, ¿no? Pero en mi caso, a mí lo que me atrae es justamente la capacidad liminal y la ambigüedad de los objetos, inspirada también en ciertos momentos históricos muy determinados, como por ejemplo las colecciones premuseísticas, las reliquias religiosas y demás, en los momentos en que no se participaba, en que estas categorías no participaban, digamos, de un espacio definido y en los cuales distintos elementos que luego conformaron disciplinas, digamos, específicas, convivían, ¿no? También me interesa mucho justamente esta idea del encuentro casual de los objetos sobre la mesa de disección, que es un principio maldoroniano. Y también, por supuesto, me interesa muchísimo la idea de lo incongruente y también un poco el absurdo, lo patafísico y demás. Pero también, digamos, esta magia que nace de los encuentros casuales, que no tiene que ver con las tradiciones tan eurocéntricas, sino también pues de la tremenda vorágine de los países sudamericanos, por ejemplo, ¿no? En que conviven las cosas en un momento de una forma que es salvaje y cruda, mucho más allá de la poética, digamos, predominante, ¿no? Bueno, pensando en esto que estás comentando en torno a los objetos,
pero también en torno a los territorios de los objetos. ¿Qué importancia tiene para ti, por ejemplo, esta relación del animismo y el chamanismo, por ejemplo, como prácticas contemporáneas en el arte o en la magia? Eso es una pregunta también muy interesante, muy pertinente, ¿no? Creo que es la pregunta que se infiere de todo lo anterior, por supuesto, ¿no? La relación con los objetos es determinante tanto como para establecer la misma estructura mental y emotiva en que nos relacionamos con todo, ¿no? Y es la forma que también tenemos de relacionarnos con el mundo simbólico a través también de nuestro contacto con la materialidad. Desde que somos niños, ¿no? Desde que somos pues seres, digamos, no verbales, tenemos una relación con las texturas, con los objetos, con las figuras, etcétera, etcétera. En términos psicológicos, eso por supuesto que determina también nuestra visión del mundo, pero cómo esa relación se va desplazando a través del tiempo, creo que es bien importante, ¿no? Por supuesto, ¿no? El animismo considera que, o digamos, el animismo, el panteísmo, hay distintas maneras de aproximarse al fenómeno de que absolutamente todo objeto contiene no solamente, digamos, vida, no solamente que todo está lleno de dioses, digamos, sino que cada objeto en particular tiene una especie, como podríamos decirlo, personalidad, ¿no? Eso creo que es importante también porque de alguna manera intuitiva, también cuando somos, por ejemplo, niños o cuando somos, de alguna manera también estamos relacionados con esta idea de la acumulación, digamos, intuitiva. No buscamos los objetos por su valor intrínseco, sino por la relación emocional que tenemos con cada objeto, ¿no? Como el niño que busca las piedras en un río, no busca la piedra más valiosa, sino la piedra que más le llama la atención o con la cual tiene más afinidad, a veces de una manera misteriosa, ¿no? Creo que eso es importante. Entonces, el animismo en ese sentido creo que participa de esa relación con lo invisible y con lo, no solamente con lo invisible, sino con lo intrínseco, más allá de lo evidente y de lo obvio y más allá de lo instrumental de las cosas. Entonces, creo que por ahí va un poquito la cosa, ¿no? Si nosotros nos relacionamos con los objetos desde la dimensión, podría decirse entre comillas, pues lúdica. Hay gente que le gusta más la palabra mágica, lúdica es también una palabra interesante. Pues podemos encontrar otro tipo de relaciones, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez fui en Bolivia, en una montaña ahí de los Andes bolivianos, con un tío mío que le gustaba buscar fósiles. Es un lugar que le llaman la pirámide porque es una montaña que tiene forma piramidal. Y encontramos un antiguo fósil de trilobite que es como un rostro, un pequeño rostro. Son como dos ojitos, una nariz y una hendidura que parece una boca, que tiene como, no sé, millones de años, digamos, ¿no? Y yo atesoré esta piedra durante muchísimo tiempo como un objeto que, por supuesto, me arraiga también a un sitio de pertenencia, pero también a un momento muy específico y me remite como una pequeña máquina del tiempo a un pasado que pues tiene en este caso un pequeño rostro, ¿no? Entonces esta visión y esta idea como del espejo con esta pequeña piedra me ha seguido durante muchos años, ¿no? Y es uno de los pocos objetos que yo he conservado, pero no de una manera como que es conservado, atesorado, digamos, ¿no? Que nunca me he separado, sino que es un objeto que ha desaparecido y ha aparecido varias veces en mi vida de una manera absoluta y completamente impredecible y que hecho debe estar por ahí dando vueltas ahora mismo, digamos, ¿no? En ese sentido creo que también es importante saber que la pertenencia de un objeto no tiene que ver con esta idea de propiedad, sino que de alguna manera uno también sacrifica su propia voluntad, sacrifica su propia, digamos, intención utilitaria con el objeto y deviene en ser también uno a uno, también el instrumento de la transformación y del viaje, digamos, de esta
de esta particularidad, ¿no? Así que creo que por eso va, ¿no? Es una relación que creo que, a diferencia de las colecciones museísticas o a diferencia de la acumulación obsesiva y simbólica, por supuesto que tiene que ver con un diálogo entre dimensiones de igual a igual. Yo creo que ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto que hace lúdico y mágico justamente el coleccionismo. En relación a esta perspectiva, incluso podríamos llamarle del animismo, ¿cierto? Bueno, sabemos que están una serie de grupos que aparecen en distintos lugares de la Tierra, grupos humanos con una perspectiva de reconstruir lo ancestral. Entre esos grupos, evidentemente, habrán algunos que serán más cerrados, otros quizás que reivindicarán una heterogeneidad simbólica en esta búsqueda de lo ancestral. Y esto es una realidad que está activa en el presente, pero por otro lado hay otra realidad que aceleradamente se va, pareciera, imponiendo, ¿no? Que es la introducción de estas nuevas tecnologías, entre ellas evidentemente la inteligencia artificial, nuevas tecnologías que se introducen, como digo, en los modos de comprender y de hacer las prácticas mágicas, ¿no? Entonces, en esta como aparente dualismo, en esta como aparente diferencia que hay, que no solo será aparente, sino que será súper concreta, ¿cómo ves tú esta tensión? ¿Sientes que sigue siendo más fuerte el impulso por ir hacia la ancestralidad mágica que el impulso por generar una innovación de la magia a través de estas nuevas tecnologías? ¿O crees que se está en el territorio específico que tú habitas, en las coordenadas en las que te mueves, o es más bien que lo tecnológico, yo he visto que hasta hace unos años ya aparecieron grimorios de magia con internet, no sé qué magia con inteligencia artificial? ¿Cómo ves, cómo visualizas esa tensión? Bueno, esa es una pregunta muy complicada, porque para llegar a una respuesta, o por lo menos para intentar responder algo frente a esa pregunta, creo que hay que ir mucho atrás, ¿no? Por supuesto, primero, creo que hay dos momentos en los que uno puede llegar a una conclusión un poco errática, ¿no? La primera es considerar que todo lo anterior es inevitablemente mucho más puro. Yo creo que esa es una visión un poco naif de las cosas, ¿no? Segundo, creo que el otro momento que puede ser también un poco errático es la idea de que la tecnología es intrínsecamente algo maligno, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Si uno analiza la historia, por ejemplo, de la alquimia o de ciertas prácticas y de cómo se vincula el ocultismo en general con los grandes poderes, hay cosas que pueden ser muy reveladoras, ¿no? Primero, el hecho, por ejemplo, de la alquimia como una acumulación de conocimiento y como una forma, digamos, de entender y construir el mundo, y también de focalizar la idea de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Del oro como un objetivo, ¿no? El oro tanto espiritual como materialmente. Y luego todos los apoyos, digamos, imperiales que se han dado al desarrollo de la técnica que después ha devenido, digamos, en ciencia, explica un poco de cómo funcionan las cosas, ¿no? También en términos tecnológicos en cuanto a lo que es la inteligencia artificial y todas las herramientas tecnológicas que se nos están dando en este momento, ¿no? Obviamente nos encantaría pensar que la alquimia es también una forma de conocimiento que tiene un misterio y tiene una mística y demás, pero en realidad podríamos también intuir de que es una construcción de acumulación
obviamente simbólica, y una acumulación también de técnica para devenir luego un instrumento del poder, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, personajes como John Dee hayan también sido, pues, prácticamente mercenarios de la corona imperial, digamos, ¿no? O, por ejemplo, que Aleister Crowley haya sido también agente doble y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, considero, por ejemplo, de que lo que podría considerarse marginal en el ocultismo, en la magia, en la espiritualidad y demás, obviamente crea en algún momento una pequeña, en términos hackingbeyanos, digamos, una pequeña zona autónoma, pero que algún momento también se revierte, por supuesto, en una nueva forma de dominación, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, creo que la historia del ocultismo y la historia del esoterismo, entendido desde Occidente, no puede dejarse de ver en términos de dominación cultural e histórica, aunque sea marginal, ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? Entonces, la visión también de los pueblos americanos, o bueno, mal llamados americanos, como, digamos, también culturas ancestralmente puras y toda esta idea como del buen salvaje y demás, también es un poco peligrosa, debo decir, ¿no? Entonces, si nosotros extrapolamos eso al momento que estamos viviendo ahora, toda esta fascinación que hay con la tecnología, ¿no? Bueno, la tecnología actual, la inteligencia artificial y demás, en términos arquetípicos, no deja de ser un reflejo del mismo mito, básicamente, ¿no? No deja de ser nada más que un espejo un poco más complicado, ¿no? En este sentido, pues la inteligencia artificial también puede ser aplicada como en Occulture mismo tuvimos esta dicotomía, ¿no? Parte de la curaduría que yo hice tenía que ver justamente con el abandono total de cualquier influencia, digamos, tecnológica hacia la, digamos, práctica manual y casi artesanal del arte, digamos, ¿no? A la técnica, eso era en el sentido así de tecné, digamos, como mucho más incisivo, digamos, ¿no? Y finalmente tuvimos que hacer una especie de diálogo entre ambas cosas, ¿no? Todo lo que era arte plástico participaba como de esta idea de lo artesanal, y de hecho fue una de las propuestas curatoriales de Occulture, pero era inevitable que en el bajo territorio, en el underground, digamos, de la exposición, colectivos que estaban experimentando con tecnologías, que están experimentando con tecnologías como realidad virtual, inteligencia artificial, algoritmos y cuestiones ahí un poco, digamos, que suenan mucho más actuales, también encontraron su convivencia. En este sentido, debo decir que yo soy crítico al respecto, porque al igual que en los ejemplos que te he dado con la alquimia, y bueno, digamos, todo el esoterismo en función de los intereses imperiales y demás, el día de hoy la tecnología de la inteligencia artificial y demás, pues básicamente lo que está haciendo es un enorme exterminio cultural, y lo que estamos aconteciendo ahora es básicamente la última lucha que tenemos para que las grandes corporaciones pues no nos roben lo último que nos queda, que es nuestra inteligencia y nuestra espiritualidad. Eso creo que es fundamental. Y bueno, también son debates súper contemporáneos, como por ejemplo, no solamente lo que tiene que ver con el producto mismo que genera, sino que también desde dónde lo genera, o sea, cuál es, comillas, el animismo pretendido, porque acá en América Latina sufrimos el tema del hidroextractivismo. Acá en Chile mismo tenemos una central que funciona para enfriar estas centrales, data center. Entonces, claro, muchas veces las personas se dejan como impresionar por las luces de la gran ciudad, como se dice, pero en el fondo lo que hay detrás de eso es sumamente complicado. También la misma energía nuclear, etcétera. Entonces, claro, sí es una cuestión que tensiona tanto en el producto como en el origen
Absolutamente sí. Eso es interesante porque si entendemos también la práctica mágica, la práctica animista y demás, y si queremos ver atrás, tenemos que entender una cosa que es fundamental, ¿no? Que la práctica espiritual, mágica, mística o religiosa en el sentido amplio, tiene que ver siempre con el territorio, ¿no? Si nosotros desvinculamos la práctica mágica del territorio, entonces lo que tenemos es un contenedor vacío, es una piel inanimada, ¿no? Una piel de plástico, ¿no? Eso es algo que pues pasa también aquí, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que estás dando eh, pasa también aquí en Berlín. En Berlín hace unos años el famoso Elon Musk ha abierto la mega fábrica más grande de Tesla en Brandenburgo, a pocos kilómetros de aquí, y justamente una de las críticas principales que se le han hecho ha sido pues el uso, digamos, indiscriminado de los acuíferos, ¿no? de Berlín. Pero bueno, los intereses en este sentido pues ya han pasado, por lo menos en Alemania, de ser Tesla a volverse básicamente, bueno, Tesla es uno de los grandes tentáculos corporativistas, por ejemplo, pero tenemos otros que aún peores incluso, ¿no? Ahora las amenazas ya no pasan por la idea esta tan optimista del tecnócrata, así como en el caso de Chile, de esta digamos, de este problema también de la apropiación de los acuíferos para, pues, básicamente alimentar ahí a la Skynet. Aquí también tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Solamente que acá, digamos, ya la idea de este tecnofeudalismo ya es mucho más descarado, ¿no? Berlín básicamente es una ciudad, Alemania, que no llega ni siquiera a la dignidad de ser colonia. Es un país, bueno, y Berlín una ciudad que ha vendido sus intereses a los grandes tecnócratas, ¿no? Como el Bezos, que tiene aquí un tremendo edificio fálico horrendo ahí para cubrir sus deficiencias, supongo que, no sé, sexuales, qué sé yo. Y el otro, Elon Musk, que tiene una mega fábrica acá, que justamente ha sido criticada justamente por el asunto este de apropiarse de los acuíferos para hacer una producción masiva de autos que no quiere nadie, ¿no? Y bueno, esos básicamente han sido los problemas en términos, digamos, de entender la ciudad y su nueva función, digamos, ¿no? Pero a partir del tiempo reciente para ahora, esta digamos, confrontación con los tecnócratas ya se ha convertido en una confrontación directa, ya no con los intereses pues de Tesla y de Amazon y demás, que al parecer son pues simplemente máscaras un poco menos malvadas, sino que el día de hoy estamos aconteciendo básicamente a los intereses de las grandes armamentísticas mundiales y pues básicamente estamos yendo hacia una militarización extrema, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo un poco por la tangente, digamos. Hay bastante represión. Hay que decirlo. Sí. Claro, no, y a eso me voy. Bastante represión, pero la inteligencia artificial y los medios tecnológicos y las grandes corporaciones que acumulan datos son justamente la vanguardia de la nueva represión en la que incluso el crimen del pensamiento va a ser castigado y es castigado el día de hoy. Están experimentando con eso y estamos en eso el día de hoy. Es una realidad. Bueno, en ese sentido, claro, cuando uno se encuentra con practicantes de magia que trabajan con este tipo de tecnologías, es irremediable que uno recuerde este tipo de situaciones de la materialidad y se plantee críticamente frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, estaba pensando, hace un momento nos contaste un poquito acerca del Occulture. Creo que sería súper interesante para todos aquellas que escuchan este programa, que pudiese profundizar un poquito más, contarnos un poco acerca del Occulture, de cómo fue la experiencia de este año, algo así más o menos introductorio para quienes nos escuchan, porque acá no se conoce mucho. Se conoce bastante poco de lo que vendría a ser la ocultura y sobre todo un evento tan importante, ¿no es cierto?, como el que llevan a cabo ustedes por allá.
Sí, bueno, he tenido la suerte de participar de Oculture, que bueno, hay que decirlo, digamos, en términos un poquito más generales. Oculture es una conferencia esotérica que se lleva a cabo desde el año 2018, si no me equivoco, en Berlín, y que congrega a gente de distintas prácticas, perspectivas, etcétera, digamos, que confluyen finalmente en la idea de la magia, el esoterismo, la espiritualidad, pero desde una postura crítica y inicialmente también ácrata, hay que decirlo, ¿no? Eso es muy importante. El año 2018, Oculture se funda en Berlín, como no puede ser de otra manera, de una forma casi mítica, ¿no? Es decir, que distintas personas que estaban y también que estábamos de alguna forma pues en una búsqueda un poco intuitiva de comunidad, pues coincidimos y a partir de ahí algo de alguna u otra manera se cristalizó en términos prácticos, digamos, ¿no? Y pues bueno, se hizo el año 2018 y se hacía de manera anual. Hemos tenido gente de muchas prácticas, muchas, así, muy diversas, ¿no? Y estamos creo que por la quinta o sexta versión y el año pasado, año recién pasado, el año 2005, en octubre tuvimos una edición que ahora se hace bianualmente. Y bueno, ahora tenemos un periodo de tiempo un poco más largo, digamos, para dar también tiempo a una escena relativamente pequeña, pero tú sabes que el contenido de este tipo de cosas requiere investigación, requiere práctica y demás, entonces hacerlo cada año era un poco también, un poco acelerado, digamos, ¿no? Y el año 2005 se hizo después de 2 años y logramos, pues básicamente, crear un espacio bastante utópico y también una zona temporalmente autónoma, hay que decirlo, pero es un esfuerzo que básicamente se nutre de la colectividad y pues bueno. He tenido la suerte de participar en este evento como curador, como co-curador. No es un trabajo que haga solo y es un trabajo que finalmente recae en un colectivo que no tiene rostro, por supuesto. Estamos hablando de un festival ocultista. Entonces, yo soy un colaborador, obviamente, ¿no? Con otro grupo de gente que a veces es más visible, a veces más invisible, y con los que algunas veces tenemos más afinidad y a veces también pues esta afinidad se diluye y afortunadamente cuando todo de alguna manera confluye en una sola intención, ha sucedido hasta la última versión. Vamos a ver en el futuro. Sí. Podríamos decir que el Oculture es como un aspecto contracultural de la ocultura. Lo planteo así porque hemos estado teniendo algunas lecturas en torno a la ocultura que lo plantean desde una perspectiva contemporánea como algo más masivo. Ha sido bien interesante leer eso, particularmente hay un autor que se llama Christopher Partridge, que tiene varios libros donde él lo plantea como un fenómeno de la New Age. Y acá hemos estado en debates en Parajes Siniestros, hemos tenido debates internos en torno a la cuestión, porque claro, esta perspectiva más ácrata o de la contracultural no sería evidentemente algo que pueda mostrarse de manera tan evidente o masificarse. Entonces yo pensábamos, bueno, el oculture debe ser algo, la contracultura de la ocultura. ¿Qué piensas de eso? Bueno, lo que pasa es que el término ocultura es un término que ha sido acuñado en un momento específico, ¿no? Y por un personaje,
o una personaje muy específica, ¿no? Mira, aquí justamente no es casualidad. Tengo el libro fundacional, ¿no? Excelente. Por Carl Abramson, ¿no? Carl Abramson es un sujeto bastante particular. Aquí dice que es un escritor, publica, bueno, antropologista mágico y demás, y justamente en una de las primeras páginas, la Biblia psíquica. Bella edición esta es de La Felguera, ¿no? La Felguera grande, La Felguera. Nosotros queremos ese libro también. Este es de Caja Negra. Argentina. Es Caja Negra. Bueno, aquí básicamente hay una definición, digamos, de lo que es ocultura en la introducción, ni siquiera está escrita por Carl Abramson, ¿no? Dice, ocultura es una palabra que era inevitable durante la fase hiperactiva de The Temple of the Psychic Youth, o la TOPI, como le dicen. En los 80 fue convocada como un término para describir una combinación única, desmitificada de filosofía espiritual, con una insistencia ferviente de que toda vida y todo arte son indivisibles, dice, ¿no? Aquí dice que este término ha sido acuñado por Genesis P. Orridge, ¿no? Sí. De hecho, esta pequeña acotación está escrita por ella, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea de occulture, en términos así generales, es la idea de que detrás de la gran, digamos, del gran magma de la cultura establecida y de lo que puede ser accesible, intercambiable y demás, hay como un inmenso témpano sumergido de pulsiones que definen la cultura, a veces de manera imprevisible. Y aunque esos colectivos, como la TOPI, después digan, nosotros fuimos los primeros, eso es absolutamente y completamente incontrolable, ¿no? Incontrolable, porque todo movimiento contestatario, algún momento, cuando llega a ser mainstream, va a decir, nosotros fuimos los primeros y bla, 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 van a tratar como de reivindicar esta autoría y demás. Pero yo me voy a quedar con la idea de que detrás de todo lo que vemos y todo lo que conocemos y todo lo que es visible, y detrás de la historia que queda hay un inmenso cúmulo de cosas que no son tan glamorosas como la TOPI, que no hacen libros tan bonitos, que no venden tantos discos y demás, sino que hay un cúmulo inmenso de aciertos, de errores, de movimientos contraculturales, sobre todo de cosas y de personas anónimas que construyen un colectivo. Y creo que una de las grandes definiciones de lo que podría ser esta ocultura sería, pues, básicamente que detrás de aquello que es visible hay un inmenso campo, pues, no sé, se podría decir, no sé, invisible no es la palabra más correcta, sino un inmenso campo al que de alguna manera, pues, más marginal, yo creo que esa es la mejor palabra, creo. Marginal en el sentido de que si tú quieres entrar ahí es como asaltar una prisión, ¿no? Todo el mundo quiere escaparse de la prisión, pero nadie quiere meterse ahí, digamos, ¿no? Ni siquiera para hacer un estudio fucking antropológico, digamos. Entonces creo que va un poco por ahí el asunto. Entonces el término cultura es una manera tal vez de tratar de acuñar esta idea de que las pulsiones en realidad verdaderas de lo que luego se define como cultura son en algún momento invisibles y a veces se quedan invisibles. Yo tengo mis diferencias con Carl Abramson al respecto, ¿no? Sí. De todas maneras, igual no deja de ser interesante todo lo que tiene que ver con la ocultura, porque, claro, hay personajes como en España Javier Serra, que también organiza un encuentro internacional de ocultura, que plantea la ocultura como la parte oculta de toda cultura, hacia grandes rasgos, y se preocupa de estudiar, no sé, a grandes personajes de la historia de la humanidad, presidentes, grandes matemáticos que tuvieron vidas ocultas, con prácticas espirituales muy particulares, etcétera, etcétera, no todo, pero muy pasado por el filtro de la sociedad de masa.
Y creo que eso es como lo interesante de la ocultura como territorio en disputa, ese choque que puede eventualmente existir entre una serie de contraculturas o de saberes o prácticas marginales versus otro tipo de prácticas que directamente están absolutamente insertadas en la sociedad de masa y que aspiran a un discurso grandilocuente, digámoslo así. Entonces, por ahí creo que hay algo bien interesante y que... Sí, es interesante. Aparte de que el término ocultura, digamos, oculto y cultura pegados juntos, le dieron al clavo. Yo creo que es un acto, digamos, una intención semántica deliberada, muy bonita y muy efectista, pero también debo decir que básicamente el término ocultura es una definición, me voy a arriesgar a decir esto, porque estamos aquí entre compañeros sudamericanos, ¿no? Me voy a arriesgar a decir esto, que básicamente es la idea de un grupo de gente en un momento específico, en una realidad específica, que han arriesgado a creer que la historia no es pues la corriente oficial y que la historia verdadera está construida a través de las excepciones, las marginalidades y las luchas invisibles. Pero eso, para un grupo de chicos punks de los años 70, 80 que hicieron la Topi, era too much, lo siento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ciertas otras reivindicaciones ya lo tienen mucho más claro, ¿no? Nosotros tenemos también, bueno, no nosotros, digo, ¿no? El pueblo mapuche, el pueblo aymara, etcétera, 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 ¿sabes? Tenemos y tienen muy clara la idea de que la historia no está construida por el discurso dominante. O sea, eso es obvio, digamos, ¿me entiendes? No hace falta edulcorarlo ni ponerle bonitas portadas, digamos, ¿no? Bueno, volviendo nuevamente sobre lo que fue el Ocultur de este año, la conferencia de Ocultura, considerando que el mundo actual está atravesado por una serie de tensiones, ya mencionamos algunas, pero hay otras tantas que no hemos mencionado, hay guerra, ¿no es cierto? Hay muchas cosas muy complicadas que están sucediendo. ¿Tú dirías que algunas de estas tensiones se hicieron evidentes en el Ocultur de este año? Por ejemplo, hubo presencia de la cultura árabe, de la cultura palestina y de la cultura judía bajo el mismo espacio-tiempo. O otro ejemplo, hubo un arte mágico que defiende la tierra al mismo tiempo que hubo un arte mágico que se plantea de la tecnología de la devastación. ¿Pasaron este tipo de encuentros? ¿Se visualizaron mira, esa es una pregunta súper importante, ¿no? Porque creo que eso es lo que también hace una diferencia entre el llamado a la colectividad que nosotros, y personalmente también yo he hecho, ¿no? Obviamente, al crear una conferencia esotérica, ocultista, artística, mágica en Berlín, Alemania, hay todo un background histórico, cultural, ocultista, etcétera, etcétera, que hay que considerar. En Alemania, por ejemplo, cierto guiño más profundo con la espiritualidad que no tenga que ver con el consumismo es sospechosa, porque muchos grupos de extrema derecha se han apropiado de ello, ¿no? Eso obliga a que esta idea de identidad a través de los símbolos esotéricos y demás tenga que ser constantemente revisada, porque también ha sido un instrumento de una construcción neofascista. Por supuesto, hay que decirlo claro, ¿no? Sí. Y en la intención, o sea, en este sentido hablo en términos personales, no puedo hablar en términos colectivos de Ocultur, porque es un colectivo muy, muy, muy grande, muy variado, pero con el cual yo tengo una afinidad, por supuesto, ¿no? No estuviera ahí si tuviera ahí incongruencias ideológicas radicales al respecto, pero por supuesto,
hay que algún momento asumir una posición. Y hechos como, por ejemplo, el asunto, digamos, de Palestina, el genocidio, aún todavía en Palestina, y otras cuestiones políticas como la guerra en Ucrania y demás, por supuesto, no pueden ser ajenas, ¿no? No pueden ser ajenas porque nosotros, y yo personalmente, no planteo la práctica artística, la práctica mágica, esotérica, la práctica corriente de comunicarme con mis semejantes y mis amigos como un escapismo, ¿no? Entonces, en este sentido, por supuesto que estas tensiones tienen que estar presentes de alguna manera u otra, ¿no? Hay gente quien afronta de una manera personal estas cuestiones como más teóricamente. Ha habido gente que ha hecho una conversación acerca, por ejemplo, de todo el planteamiento acerca de la era nuclear y sus backgrounds también vinculados con el esoterismo y la construcción de cohetes y bla, 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 y pues y Babylon y el devenir del, no sé, todas esas cuestiones que a alguna gente le fascinan, que son fascinantes obviamente, hasta gente que, por ejemplo, puede ser judía, puede estar vinculada con la espiritualidad y la cábala y son activistas contra el Estado de Israel también. Por supuesto, eso permea la realidad y negarlo sería una estupidez. Occulture no es un festival que haga un énfasis en lo político, obviamente, pero tampoco es ajeno y en ese sentido creo que lo que se ha planteado básicamente es un espacio de intercambio y de convivencia en un tiempo en que ese intercambio, esa convivencia puede ser a veces un poco complicado. En este territorio existe, podríamos decir, una tradición de estudio de, por ejemplo, de la cábala. Que podríamos decir que es un tipo de magia judía, ¿no? Misticismo. Un misticismo, ¿no es cierto? Un estudio esotérico. Tengo entendido que por allá también eso existe, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, lo que tendría que ver con el misticismo árabe, por ejemplo, ¿tuvo representación en el Occulture? O sea, el Islam ha sido también la luz del mundo y negar esa realidad sería básicamente, pues, negar una parte, pues, fundamental así de la medicina, la óptica, la aritmética. O sea, es como, por supuesto que estaba presente de alguna u otra manera. Obviamente, al tratarse de un festival que está localizado en Europa, por supuesto que tiende siempre a una interpretación más eurocentrista, si quieres, pero justamente el trabajo que tenemos y que tengo yo, por ejemplo, es tratar de descentralizar eso, ¿no? Y no soy el único, no soy el único. En mi caso, por ejemplo, en términos curatoriales, ha sido también descentralizar un poco esta práctica y tratar de irnos hacia la gente que está haciendo cosas desde Sudamérica, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo, que has presentado un proyecto, Mauricio, ¿no? Y en el caso de otros artistas también con los que yo he estado trabajando y colaborando, para incluir también todos los márgenes posibles, ¿no? Porque si no, no queremos construir una torre de marfil, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, en años pasados también hemos tenido gente, por ejemplo, de la filosofía fatimita, hemos tenido gente que está metida, digamos, en asuntos y estudios, research acerca de la mística islámica mucho más profundas, claro, ¿no? Eso no se deja atrás porque es inevitable. O sea, cualquier conferencia seria no puede dejar eso al margen, digamos, ¿no? Es importante. Y en términos políticos, también, claro, se ha buscado una postura crítica y, por supuesto, como todos los años, una de los momentos cúlmines, digamos, es el ritual de cierre de la conferencia, que está a cargo de un colectivo un poco más druídico, pero
No puedo revelar porque o sea, hay que estar ahí, digamos, es un tipo de ritual participativo y demás, que no se puede compartir ni se puede explicar, digamos, en términos tan espectaculares, pero básicamente es una invocación a la unificación entre entre todas las tribus, ¿no? Por lo menos por un momento, ¿no? Y esa es un poco la idea de Oculto, ¿no? Es tratar de unificar muchos caminos en un solo instante por afinidad, pero no solo por una afinidad pasiva, sino por una afinidad también activa, ¿no? Activa. Ojalá un poco más combatiente. Bueno, en ese sentido, nos gustaría compartir, a ver si nos puedes compartir el arte que estuvo ahí presente, por ejemplo, si estaba evidentemente influido por alguna tradición, por alguna cultura en específico, etcétera. Y por otra parte también, yo estuve viendo el programa y me fijé que hiciste una curaduría o hicieron una curaduría que tenía que ver con el lenguaje alquímico, como las fases alquímicas. Entonces también sería interesante conocer cómo estas fueron emplazadas. Yo recuerdo que Satanio que estuvo en Citrino, como recuerdo. Entonces, bueno, y ahí yo lo pensé y dije, Citrino, porque también está como desde ese lugar de autogénesis de Akita, en la gnosis personal no verificable, como en esta transmutación. Entonces lo entendí por ahí, pero me gustaría ver si nos puedes compartir, por una parte, que no quiero decir qué tipo de obras, pero si las obras estaban, comillas digo obras, si estaban directamente influidas por alguna tradición, alguna tendencia específica de la magia o de los chamanismos, territorios, y cómo esos fueron organizados, ¿de acuerdo? ¿Por qué fueron organizados en este lenguaje alquímico, en el espacio? Claro, entiendo perfectamente, ¿no? ¿Cómo hemos manejado, digamos, la curaduría, ¿no? Creo que esa es la palabra en el sentido más amplio. Ha sido bastante interesante porque primero hemos tenido acceso a un espacio muy particular, ¿no? Es un lugar que ahora se llama Mahala, y es una inmensa sala industrial donde antiguamente se hacían los generadores eléctricos para todas las grandes capitales de Europa, ¿no? Entonces, al tratarse de un lugar industrial, tienes como un tipo de arquitectura completamente despersonalizada y que tiende como hacia hacia la idea esta del siglo XIX, como de la extrapolación de lo tecnológico hacia un paroxismo prácticamente místico, ¿no? De hecho, este lugar ha sido uno de los sitios que dicen algunos, no me consta, donde se han filmado algunas escenas de la película Metrópolis o donde se ha inspirado el famoso director Fritz Lang para filmar Metrópolis, ¿no? Porque este lugar está al lado del río Spree, justamente para posibilitar digamos, la tecnología de la época de la corriente del río para generar cantidades de electricidad pues así bastante locas. Y este lugar ha sido abandonado y un entrepreneur así bastante delirante, que es un director de cine, ha tomado este lugar hace unos años y lo tiene de una manera bastante utópica. Ralph Tegmeyer se llama, ¿no? Afortunadamente tuvimos el acceso a este sitio por algunas gestiones que habíamos hecho de manera personal con otras personas también para el Berlin Art Week hace un año. Y obviamente es un espacio gigantesco y laberíntico, así en términos curatoriales es inconmensurable, ¿sí? Es una locura, ¿no? Es una locura. Entonces, cuando nos planteamos Ocultor y cuando finalmente confirmamos de que íbamos a hacer el festival en este lugar, que es un lugar autogestionado, hay que decirlo también. Si no existiera un lugar como este, sería imposible hacer algo como Ocultor, ¿no?
tanto por las gestiones, la burocracia, los permisos y toda la mierda que implica ser como cualquier cosa artística en una ciudad tan regulada como Berlín. Si no existiera todavía, afortunadamente, este tipo de lugares, sería imposible. Entonces, ¿cómo nosotros construimos una narrativa con el espacio? Porque al tratarse de una exhibición que tiene que ver tanto con el espacio como templo, digamos, como lugar de una expresión colectiva que busca una trascendencia y no simplemente ser una exhibición de arte. Y cómo también trabajamos con este espacio en términos ritualísticos y demás, pues nos planteó un reto bien grande, ¿no? Yo a donde apunté justamente es a tratar de revertir un poco esta idea de la sobreacumulación y utilizar este lugar que tiene un contexto industrial hacia aquello que está un poco más oculto entre sus paredes, ¿no? Si tú ves este espacio, está lleno de simbolismos que aluden a la electricidad como una fuerza generatriz industrial, pero también como una fuerza que representa un zeitgeist, ¿no? Es decir, un espíritu del tiempo, que es pues básicamente como una de las cúspides de la industrialización y de la cultura industrial de esta ciudad y, bueno, de Europa, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a entender lo que está detrás de esta industrialización y demás, que es en realidad una comunión con ciertas energías elementales, como en este caso el agua y la electricidad, tenemos que ser un poco más humildes y pues básicamente ocupar el espacio con gestos mucho más sutiles, digamos, ¿no? Entonces, por eso la convocatoria que yo hice estaba basada en esta idea y en un dibujo de José Gabriel Alegría, que escogimos justamente como digamos, emblema o como símbolo de Oculture, que se llama justamente el artesano. El artesano es una representación de una figura budista, de un dios sin rostro que está en el museo acá en Berlín, en un museo aquí en Berlín, que fue trasladado del Museo de Dahlem al Humboldt Forum, y que es básicamente la espalda de un dios, ¿no? Que está mezclada con otros elementos, que es el agrimensor, que es una especie como de arquitecto, y que básicamente crea el mundo a través de no de una imagen, sino a través de la paciencia y del uso de los instrumentos manuales, lo cual puede ser engañoso también. Entonces, con estos dos conceptos, ¿no? Uno, electricidad, y el otro, pues la idea del trabajo manual, mi propuesta curatorial fue básicamente invitar a la gente a que proponga arte estrictamente hecho a mano, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ligaron gente de todo tipo. Tenemos fotógrafos, por ejemplo, pero todo analógico. Esa era mi propuesta. Tuve la suerte yo de curar no toda la exposición, porque la exposición contaba como, no sé, más de 40 artistas que han aplicado. Yo hice una curaduría exclusiva de algunos invitados, un brasilero, 2 peruanos, un mexicano y a un par de gentes más. Como, bueno, también me interesa como desterritorializar esta idea de que todo tiene que venir de Europa, digamos, ¿no? Y bueno, afortunadamente funcionó muy bien. Santiago Caruso también estuvo ahí. Santiago Caruso estuvo al principio de la curaduría, pero no, él no pudo asistir. Estaba Rafael Pascuale, que es un pintor al óleo peruano, limeño, con el que ya habíamos trabajado antes, muy amigo mío. José Gabriel Alegría, Sabogal, que peruano también. Ciro Chávez, escultor también peruano. Kenji, también del Outsider Art Museum, también peruano, muchos peruanos, y un compadre que es Prema Goet, brasilero,
y fotógrafo. ¿Y quién más estaba? Invité un par de gentes más por ahí, ¿no? Entonces, en cuanto a prácticas y en cuanto a técnicas, muy diversos, ¿no? Muy, muy, muy diversos todos. Realmente hemos tenido gente de todo, de todo tipo de prácticas. Desde gente que venía, qué sé yo, del satanismo, como Néstor Ábalos, por ejemplo, es un chico que hace ilustraciones en muchas portadas para la escena black metal, seguramente lo conoce también Satanio, que has debido ver alguna portada de él. Y sí, él viene como desde mucho más la escena black metal, un poco más, digamos, como dicen en Alemania, plakativ, un poco más obvia, en términos, digamos, plásticos y referenciales, hasta gente, fotografía abstracta, arte abstracto, o sea, hemos pasado por todo, la verdad, sí, arte más figurativo, escultura, grabado, pero cosas mucho más específicas también. Entonces ha sido como muy, 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 muy diverso en ese sentido. Y desde prácticas de todo, desde druidismo, left hand path, hasta, no sé, hay que decir que de todo, surrealismo, no sé, es como muy, muy, muy variado. Habría que revisar el catálogo, eso invito a cada uno de los oyentes a que lo revise, está ahí en la página de Ocultur. También se están liberando lentamente los videos de todas las conferencias, ahí pueden darse una idea un poco más amplia, ¿no? Sobre esta organización en el lenguaje alquímico. Sí, se me escapó un poquito eso. Lo que pasa es que desde el primer Ocultur siempre hemos tratado de entender el evento como un corpus, ¿no? Y el primer evento obedecía un poco a la lógica un poco más hermética del arriba y el abajo, ¿no? Porque era un espacio pequeño y era mucho más fácil manejarlo en términos tanto de locación como en términos digamos, de crear una narrativa un poco más, por decirlo, no sé, ciertas afinidades, digamos, ¿no? Pero después eso ha ido evolucionando y la idea del espacio como un cuerpo que contiene algo, por supuesto, tiene que tener una lógica, ¿no? Entonces, ya desde hace un par de versiones se empezó a dividir el edificio, digamos, donde se hace Ocultur como una especie de cuerpo, ¿no? En ese sentido, las metáforas alquímicas han funcionado muy bien también como distintos procesos que albergan cierto tipo de, como distintos crisoles donde se albergan distintos procesos, digamos, análogos a la transformación material en como se entiende en la alquimia, ¿no? Y en esta última ocasión, pues se dio más o menos un poquito la misma constelación. Entonces, salas donde se hacían cuestiones más prácticas, o donde se hacían más ritualísticas, o donde se hacían cosas más intelectuales y demás, pues estaban vinculadas con conceptos lo más próximos analógicamente a ciertos procesos alquímicos, ¿no? Lo cual hace también, bueno, más fácil las cosas en términos de organización y también hacen todo más divertido en términos de que la gente pues hace un tránsito entre distintos estados o puede escoger quedarse en un lugar. Ocultur es un evento en el que suceden muchas cosas de manera simultánea. Es imposible para cualquiera, incluso para los organizadores, saber qué está pasando en todo momento, porque se llega a una situación en que pues prácticamente esta especie de entidad cobra como vida y es pues muy difícil, es imposible habitar humanamente todos estos espacios al mismo tiempo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de tener a Juan Pablo Arce en este territorio? Sí. Espero, ahora voy a Bolivia justamente. Necesito ahí un poco necesito alejarme también de Alemania y de Europa y de Berlín. Y me encantaría poder visitar a mis viejos amigos. Es más bien un gusto poder hablar
también contigo, Mauricio, aparte ahí como de la invitación, pues creo que se han dado muchos ciclos, ¿no? En nuestras vidas en los cuales nos hemos reencontrado de manera siempre bastante accidentadas y a veces bastante, pues, circunstanciales. Y después de todos estos años, poderte escuchar y poderte ver, ¿no? Creo que en mi práctica ha sido determinante también el momento que hemos compartido hace más de 20 años, ¿no? 25 años. Así que te agradezco y pues siempre afín ahí a tus inquietudes y a tus luchas, y espero que nos podamos encontrar y por supuesto también ahí podamos compartir un poquito más en persona. Seguramente nos reencontraremos de alguna u otra manera. Eso es siempre un regalo, querido hermano. Así que para lo que sea necesario, aquí estaremos. Espero poder visitarlos, a ver si me da el presupuesto más que el tiempo. Sería muy bonito que pudieras venir para acá. Sí. Muchas gracias entonces, hermano mío, por haber compartido con nosotros esta grata conversación. Y bueno, pues esperamos que también a las personas que nos siguen, que nos escuchan, toda esta conversación, todas estas informaciones, les lleguen, que les sirvan, que bueno. Invitamos también a nuestros escuchas a que se metan ahí a la página web de Oculture para también conocer a los artistas, a los conferenciantes, para conocer un poco lo que va fluyendo en esta contracultura del espíritu, del esoterismo y de la tierra. Sí, las últimas conferencias están ya liberadas, están en el canal de YouTube, o Culture Festival o algo así está, o Conference. Ahí está todo el material, y de la última conferencia que se hizo el año pasado, ya se están liberando todos los abstracts y todas las charlas, es decir, todo el material va a estar disponible gratis para toda la gente que quiera verlo, y para toda la gente que quiera participar en una edición futura, si todo funciona bien, si todavía seguimos aquí. También, por supuesto, no hay que tener un poco miedo a proponer y demás. Sé que suena un poco intimidante a veces pensar como Alemania o Culture, no somos un colectivo así de gente como, no somos la OTO, no somos ahí la Golden Dawn, somos un grupo de gente ahí que estamos también trabajando abiertamente desde otros márgenes, y también con ansias de escuchar lo que todas las latitudes posibles tienen que decir, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Encantado, chicos, que estén bien.